se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Preciosa sangre que se derramó, preciosa sangre que fluyó, y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Cantamos. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. El Señor, preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre, Señor Jesús, que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder, Señor, y hay poder en la sangre. No, 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 que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre
sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre y me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó, y hay poder en la sangre que fluyó por amor, y hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más, y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Él es Jesús que venció en la cruz. Señor, y Él es Jesús que venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y con tu sangre, tus heridas, y nos salvó. Y nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, y Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue a quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por tu sangre, tus heridas, nos salvó. Y nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, y nada es difícil para Dios, y todo es posible al que quiere. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Por las montañas por la fe se moverán por su
se moverá por su poder. Por su poder. Por su poder. Muy buenos días, el Señor me los bendiga mucho en este día maravilloso, día de resurrección. Es un gozo y una bendición pues poder estar aquí para transmitir la palabra de Dios en esta mañana. Queremos hacerlo basado en el tema de la resurrección, sobre una pregunta: ¿qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender de la resurrección? Y eso está basado en el libro de Mateo capítulo 28. Los primeros versículos hablan de la resurrección del Señor Jesucristo un día como hoy, muy temprano. En primer lugar, aprendemos que a Jesús se debe ir temprano. A Él se debe llegar temprano. Las mujeres dicen que llegaron muy temprano al sepulcro el primer día de la semana. Así que lo primero que aprendemos de la resurrección es que al Señor se debe llegar, se debe procurar llegar temprano. Se debe procurar ir temprano siempre, para que cuando tengamos la necesidad de ocuparlo, Él también pueda atendernos temprano. Lo segundo que aprendemos es que el Señor, que Dios puede provocar un de repente para cada uno de nosotros, para este mundo y específicamente para nuestra nación. Un de repente habla de un tiempo que nosotros no conocemos. Un de repente habla de un tiempo que lo maneja Dios en su calendario. Entonces aprendemos que en Dios podemos encontrar un de repente, y queremos pensar en que de repente Dios puede darle un fin a este problema mundial que tenemos. Así que les animamos a esperar ese de repente de Dios, porque la Escritura dice que de repente hubo un terremoto, un temblor, y un ángel del cielo descendió para provocar este de repente. Todavía creemos en ese Dios. Y en tercer lugar, aprendemos que el Señor siempre va por delante. Siempre va por delante. Dice que las mujeres iban pensando, preocupadas, porque no había quien moviera la piedra. Pero dice que cuando ellos llegaron, ya el Señor había llegado por medio de un ángel, había llegado al lugar. Eso indica que siempre el Señor va delante de cualquier situación que venga en contra nuestra. Eso es lo tercero que aprendemos de la resurrección. Y lo cuarto que aprendemos de la resurrección es que las preocupaciones en Dios siempre están de más. Dice que las mujeres iban preocupadas porque pensando en quién removería la piedra de la entrada del sepulcro, puesto que ellas habían visto cuando la piedra se había ubicado en la puerta y sabían que ellas no la podían mover. Entonces la preocupación que ellas llevaban era quién removería la piedra de la entrada del sepulcro para encontrarse ellas con el Señor. Pero dice la Escritura que ya un ángel de Dios había removido la piedra. Quisiera trasladarme al libro de Marcos, a una historia donde confirma que las preocupaciones en el Señor están de más, porque Él tiene una solución para esas preocupaciones. Y en el libro de Marcos hay una historia en el capítulo 5, desde el verso 21 en adelante encontramos esa historia. Pero los versos que quiero mencionarles están en el 34 y 35. Dice el verso 34: y él le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda libre de tu azote. Dice la Escritura: mientras él aún hablaba, en el verso 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto,
¿para qué molestas más al maestro? Dice el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Lo que yo entiendo en este caso es que la preocupación de Jairo es que su hija ha muerto en casa. Eso es lo que le acaban de decir que ha sucedido. Pero Jesús, dice la Escritura, oyendo. Qué interesante que Jesús oye las malas noticias que vienen, no solamente a las personas, sino al mundo. Y yo creo que Jesús escuchó que este virus llegó al mundo. Yo creo que Jesús lo escuchó de alguna manera. Entonces Jesús le dice a Jairo: Jairo, cree solamente. Él está diciendo a Jairo: enfrenta la situación con la fe de tu corazón y déjame la preocupación, que yo me encargo de ella. Y usted y yo sabemos que el final de la historia de esta dice que la hija muerta, Jesús la resucitó. El final de la historia de la preocupación de las mujeres dice que el ángel había venido y había removido la piedra que era su preocupación. ¿Qué piedra Dios puede remover hoy para nosotros que represente una preocupación? Lo único que el Señor nos dice es que nosotros creamos y Él se encarga de las preocupaciones que vienen a nuestra vida. Lo único que el Señor dice es que usemos la fe de nuestro corazón y Él se encargará de resucitar la hija muerta. Él se encargará de mover la piedra que sea necesaria mover. Y en estos días creo que más que nunca Dios quiere remover preocupaciones que no dejan de afectar nuestra tranquilidad. En quinto lugar, lo que aprendemos de la resurrección es que lo imposible en Dios se hace posible. Lo imposible en Dios se hace posible. Dice la Escritura que para que Jesús resucitara era imposible. Era imposible. Primero, Jesús había muerto. Científicamente se había comprobado que Jesús estaba muerto. Eso es imposible que vuelva a la vida. Pero como lo imposible en Dios se hace posible, Jesús podía superar esa imposibilidad. Lo imposible en Dios se hace posible. Era imposible que Jesús resucitara porque Él estaba muerto. Esa era una realidad. ¿Qué otra cosa encontramos que era imposible? Dice que una piedra le habían puesto en el sepulcro, en la entrada. Era imposible moverla. ¿Qué otra cosa encontramos que era imposible? La piedra había sido sellada con el sello del César. Mover esa piedra sellada con el sello del César, estaba uno expuesto, pudiera ser a cárcel o hasta muerte. Entonces, otra cosa que había era que habían unos soldados a la entrada de la puerta para impedir que la puerta se abriera y que el Señor saliera. Así que había imposibilidad por todas partes de que ese milagro sucediera. Pero en Dios lo imposible se hace posible. Esa piedra, no solamente la piedra, el Señor muerto dentro resucitó. La piedra fue movida por un ángel. Lo posible de Dios violentó el sello del César. Lo posible de Dios violentó la seguridad que estaban dando los soldados. Así que lo imposible en Dios se hace posible, porque para Dios no hay nada que sea imposible todavía. Eso lo dice la Escritura en el libro de Lucas 1:37. El ángel le dice a María: nada hay imposible para Dios. Y en la resurrección se prueba que lo imposible en Dios no existe. Dios viola la imposibilidad que existe para los seres humanos. Toda esta imposibilidad fue superada por el omnipotente, que ese atributo solamente lo tiene Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tiene el atributo de omnipotencia, que significa
que todo lo puede. Todo lo puede. Así que la muerte no pudo retener a Jesucristo. La piedra cerrando la puerta no se pudo mantener estable. El sello del César fue violado por el Dios omnipotente. Y los guardas que custodiaban la puerta para asegurar a Jesús en el sepulcro también fueron avergonzados por el omnipotente Dios, el cual resucitó a Cristo de los muertos, para que se cumpliera la escritura que dice Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh muerte, ¿dónde está tu victoria? No pudo retener el cuerpo de Cristo en la tumba. Fue imposible retenerlo. Bendito sea Dios. Lo quinto que aprendemos es que Dios toma control de los obstáculos. El obstáculo era la piedra. Para que las mujeres vieran o entraran al sepulcro, había un obstáculo llamado piedra. Y Dios toma el control de ese obstáculo, haciendo que el ángel mueva la piedra y se siente sobre la piedra. El ángel quedó sentado sobre la piedra y usa la piedra de asiento humanamente. Gloria al Señor. Entonces, sobre el obstáculo, ¿sobre qué obstáculo Dios querrá sentarse en este tiempo? Habrán obstáculos en la vida de la gente que nos escuchan y nos ven en esta mañana, sobre los cuales Dios se va a sentar de hoy en adelante, sobre los cuales Dios mandará a su ángel para que se siente sobre ese obstáculo que ha impedido que usted tenga tranquilidad y paz. Eso lo hará Dios, porque para Él no hay nada imposible. Él quiere violar y quiere avergonzar obstáculos que imposibilitan la tranquilidad de la gente. Y alguien en esta mañana nos estará escuchando, nos estará viendo, que tiene obstáculos que de veras le quitan el sueño, le quitan la tranquilidad. Pero yo quiero decirle que todavía Dios se puede sentar en los obstáculos de la gente para hacerles la vida más llevadera. Eso es posible en este día. Jesús en este caso nos ha dicho que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Esto sería posible debido a dos cosas interesantes. Primero, Jesús resucitó. Eso hace posible que Jesús cumpla esa palabra de darle vida en abundancia a las gentes que se los ha prometido. Y en segundo lugar, lo que hace posible que Jesús cumpla esta promesa es que Jesús está vivo. Él no está muerto. La escritura dice que en Apocalipsis capítulo 1 que Jesús dijo: he aquí yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, tiene poder sobre todas las cosas. Las llaves significan poder sobre todas las cosas. Las llaves significan dominio. Jesús dijo: tengo dominio. Las llaves significan control. Tengo control sobre todas las cosas. Las llaves significan que Jesús es el que domina y manda en todas las cosas. Glorias al Señor. Entonces, Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Y Él está viendo la situación en que estamos viviendo. Existe una recomendación del ángel para las mujeres. La recomendación es: no temas, no tengan miedo, no tengan temor. Esa es la recomendación del ángel para las mujeres el día de la resurrección. Hermanos que nos escuchan y nos ven en este día de resurrección, no ponga como combustible en su vida el temor. Evite que el combustible de su vida sea temor, porque su vida no ha sido creada para que tenga como combustible el temor. Por eso los sabios dicen que la Biblia tiene 365 no temas, para que cada mañana nosotros nos levantemos y podamos ver un no tema en la puerta de nuestro diario caminar. Entonces, la recomendación es que usted llene su vida como combustible
el perdón que Cristo ganó con su muerte y resurrección en la cruz. Llene su vida con el temor, con el perdón que Cristo ganó con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Llene su vida con eso en este tiempo. En segundo lugar, llene su vida de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando. Y en tercer lugar, llene su vida con confianza en Cristo debido a la resurrección lograda aquel día. Y en cuarto lugar, llene su vida de fe en Jesús, que resucitó para darle razón a su fe. Llene su vida de estos combustibles para que usted tenga la victoria. Y en quinto lugar, llene su vida de esperanza, porque la esperanza no defrauda. El libro de Romanos capítulo 5 verso 5 dice: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hermanos, la esperanza, el diario vivir se conoce hoy, y la noticia dice, y la gente dice que la situación del virus va por lo largo, va para mucho tiempo. Pero yo me levanto cada mañana con esperanza de que todavía el omnipotente está en el gobierno, y como Rey soberano todavía tiene control, y Él decide el transcurrir de los tiempos, y Él decide el fin de las cosas, el inicio y el fin de las cosas. Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega. Todavía eso es una verdad infalible. Independientemente que la noticia diga que la situación va por lo largo, yo prefiero levantarme cada mañana con esperanza en que el omnipotente le ha puesto una etiqueta al virus que dice fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento está en el calendario de Dios. Y mientras que esto no suceda, mientras que no llegue la fecha de vencimiento, la recomendación de Dios para nosotros es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. También esa exaltación está en el tiempo de Dios. Y yo creo que el virus tiene fecha de vencimiento puesta por Dios. Yo creo que Dios en el cielo tiene control todavía. Todo artículo tiene fecha de vencimiento, y el virus no es un artículo de fecha indefinida de vencimiento. Lo puede ser para la ciencia, lo puede ser para el noticiero, pero para Dios no lo puede ser. El virus tiene fecha de vencimiento dada por Dios en el cielo. Glorias al Señor. El ángel le dijo a María, o a las mujeres que vinieron al sepulcro, les dijo: no teman. Buscáis a Jesús de Nazaret. Les dijo: vengan y vean el lugar donde fue puesto el cuerpo. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Vean la cueva vacía, con los lienzos como testimonio, pero el cuerpo no está. El cuerpo ha desaparecido. Luego les da un mensaje que lleva dos direcciones. Le dice: díganle a los hermanos, vayan a Galilea, díganle a los hermanos que Jesús ha resucitado. Y díganle a Pedro también que Jesús ha resucitado, y que Él va adelante para encontrarse con ustedes. En cada aparición Jesús aparecía y les decía: paz a vosotros.
Era la expresión común de Jesús después de resucitar. Estimado hermano y amigo que nos escucha y nos ve, Jesús igualmente te dice hoy: paz. En medio de la situación, la expresión de Jesús es paz. La expresión de Jesús es ánimo. La expresión de Jesús indica que debemos tener esperanza continua, porque la esperanza no defrauda al que la tiene. No lo defrauda. Tenga fe usted que tiene alguna situación difícil, que Dios tiene control todavía. Tenga fe usted que está enfermo, que Dios es sanador de los enfermos. Tenga fe usted que tiene algún conflicto que es difícil de manejar, que Dios tiene control todavía. Tenga fe que Él no resucitó para hacer una historia solamente. Tenga fe que Él resucitó para dar soluciones que a la fecha no tenían solución. Tenga fe que Él se fue al cielo para estar al lado de Dios, para rogar por nosotros. Estimados hermanos, este es un tiempo para tener esperanza. Cada mañana levántese con esperanza, que Dios puede cambiar las cosas de un día para otro. Dios las puede cambiar, Dios las puede transformar, y la suya no es la excepción. Dios la puede transformar también. En esta tarde o en esta mañana, quisiera hacer una oración en dos direcciones. Primero, por las personas que necesitan a Jesucristo, y segundo, por las personas que necesitan una sanidad, porque yo creo que Jesús resucitó para dar sanidad a los enfermos. Yo creo que Jesús resucitó para dar salvación a los perdidos. Yo creo que Jesús resucitó con propósitos definidos. Y yo quiero orar por los enfermos primero en esta mañana. Señor y Padre celestial, oro por los enfermos donde quiera que se encuentren, para que sanen en tu nombre, Jesús. Oro para que el poder de la resurrección venga y se concrete sanando enfermos. Oro para que Jesús el Señor glorifique su nombre sanando los enfermos que hoy nos ven o nos escuchan en diferentes partes de nuestro país. En el nombre de Jesucristo, y en cualquier país donde nos puedan ver y escuchar, allí se haga un milagro en un enfermo, independientemente de qué enfermedad esté padeciendo, porque yo sé que Dios puede hacerlo. En el nombre de Jesucristo oro para que ese enfermo se levante en el nombre de Jesús. Le ordeno que se levante de esa cama, le ordeno que se levante de ese lecho en el nombre de Jesucristo, porque está escrito que por sus llagas fuimos curados y por sus heridas fuimos sanados. Ordeno que se levante ese cuerpo enfermo en el nombre de Jesús de esa cama, de ese lecho donde está. En el nombre de Jesús lo declaro sano, sano por la palabra, sano en el nombre de Jesús. Lo declaro libre en esta mañana en el nombre de Jesucristo, porque yo creo que la resurrección fue para que resucitaran cosas en la vida de la gente. En el nombre de Jesucristo yo bendigo este pueblo presente en esta mañana en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre celestial. Yo oro también en esta mañana por aquellas personas que necesitan a Jesucristo, que van a recibir a Jesús. Y yo le pido que usted repita esta oración conmigo. Repita esta oración sencilla después de mí. Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Con tu sangre límpiame y lávame de todos mis pecados y de todas mis maldades. En esta mañana, Señor, yo entrego mi vida a Jesucristo. En esta mañana yo pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En esta mañana yo encomiendo todo lo que soy. En esta mañana yo encomiendo todo lo que me rodea. En esta mañana, Jesús, yo confío en ti. Gracias te doy, Jesús. 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 ¿Qué tal si alabamos al Señor en esta mañana?
Mientras el ángel se sienta en el obstáculo, ¿qué tal si alabamos al Señor en esta mañana? Mientras Jesús gobierna y controla las cosas, ¿qué tal si alabamos al Señor en este día? Por haber resucitado para nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, en este día. 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 Gracias, Señor. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Y digno es el Señor. En su trono está. Y hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Y digno es el Señor. Y en su trono está. Y hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, sí, Señor. Digno es el Señor. Digno, 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 digno. Digno es el Señor. Lo cantamos. Digno es el Señor. Oh, mi Dios. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, hoy te coronamos y reinas con poder. Una vez más. Altísimo Señor, en su trono está. Y hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor
Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.